Y ahora sí, como ya lo adelantábamos al inicio del programa, tenemos que hablar de esta reunión que hubo entre la Embajada de Taiwán y actores representantes del sector porcino de nuestro país. Por eso ya vamos a saludar a Jorge Ramírez, quien está con nosotros en este contacto vía Zoom. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Catiuja, súper bien, gracias a Dios. Espero que también ustedes un cordial saludo a toda la audiencia de Pro Ganadería. Bueno, Jorge, retrasamos nuestro contacto de la semana pasada justamente a la espera de las novedades que pudieras compartir vos con nosotros el día de hoy después de esta reunión que tenían pautada justamente con el embajador de Taiwán el día viernes. Contanos, por favor, cuáles son las novedades y cuáles son las novedades específicamente con respecto a la apertura de ese mercado. Sí, asimismo, el viernes a la tarde, bueno, tuvimos una reunión en la Embajada de Taiwán con el embajador. También estuvieron presentes sus colaboradores del área de economía y de negocios, ¿no? Y por el sector porcino estuvimos los dos presidentes de las asociaciones que representamos a todo el sector. La idea un poco de esta reunión es la de entender y profundizar en qué instancia se encuentra la tan anhelada y esperada apertura del mercado taiwanés. Sabemos que este es un tema no menor para el sector porcino. Es una herramienta que está muy, muy al alcance de nuestras manos, pero que depende exclusivamente hoy día del tema político, y justamente fue eso de lo cual estuvimos hablando con el embajador en una reunión realmente bastante amena, podría decirlo yo, muy, muy abierto el embajador, muy sincero en sus expresiones. Eh, Nos estuvo comentando cómo se encuentra eso. Ya salvamos y damos por aprobada toda la parte y todo lo que tiene que ver con cumplimiento de medidas fitosanitarias, de producción, de manejo de animales, de manejo del producto, que es la carne y el procesamiento. Eso está totalmente aprobado. Vamos a decirle que la apertura ya depende solamente de la voluntad política y de la firma, ¿verdad? De las autoridades taiwanesas. El embajador también nos puso en contexto de una situación muy particular que, bueno, como si nos faltasen más inconvenientes, se vienen elecciones regionales en Taiwán en estos días. Y bueno, se entiende que cuando en una nación hay elecciones, por más que sean elecciones sectoriales o departamentales, parciales, hay un clima político de mucho cuidado en donde las decisiones se van tomando en función a ese contexto político. Y bueno, y justo nuestro tema está un poco en ese tren de cosas. Y nuevamente salimos contentos de la reunión por la apertura y por la manera tan sincera de hablar del embajador, pero salimos nuevamente sin tener una fecha de apertura del mercado o un compromiso de fecha para la apertura. De igual manera me parece ya muy prudente y muy correcto lo del embajador, que también reconoció que tal vez él se haya equivocado en un par de semanas atrás aventurarse a decir que en 1 o 2 semanas se abría el mercado, ¿verdad? Porque esa era una proyección y una estimación que él hizo desde su posición y desde su embajada, pero que en realidad cuando esto se traslada ya a la República de Taiwán, las cosas van cambiando, ¿no? A pesar de eso, Katiuska, estuvimos ya también avanzando un poquito y hablando sobre temas arancelarios, un tema no menor, del cual también hablamos ya contigo y con toda la audiencia. Pusimos a conocimiento de que el tema de la política de arancel cero no le alcanza a la carne de cerdo deshuesada congelada, que es el producto que nosotros podríamos exportar hasta Taiwán. Entonces también manifestamos nuestra posición de que con la apertura del mercado
ya se debería de incluir a este producto dentro de la lista de aranceles cero. Caso contrario, otra vez, básicamente estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Por más que se abra el mercado, el embajador, bueno, acusó recibo de ese pedido específico que hicimos, también nos explicó que lleva su procedimiento, pero que él desde su embajada ya va a mover un poco de ese tema, así como otro tema importante del cual nosotros como sector ya estuvimos realizando a través de la presencia de representantes nuestros en Taiwán hace un par de meses, que es justamente articular ya con empresas comerciales que estén dispuestas a comprar nuestra carne dentro de este contexto, ¿verdad? Entonces, también ahí la embajada se comprometió a ayudarnos a articular más contactos para cuando llegue el momento ya ganemos tiempo y tengamos ya un preacuerdo, ¿no? Jorge, siempre que hemos hecho contacto contigo, también con otros representantes del sector, siempre han manifestado la buena voluntad del embajador de Taiwán en nuestro país, siempre abierto a conversar y por supuesto a dar informaciones, si bien justamente él mencionaba también en esta reunión que fue precipitado incluso dar alguna fecha o hablar de semanas de apertura de ese mercado. Podríamos hablar incluso ahora de que con esta cuestión política que va a ocurrir en Taiwán, con estas elecciones, quedamos un poco más en incertidumbre todavía, más de la que ya veníamos llevando con la situación actual de ambos mercados. Y podríamos decir que sí, que quedamos otra vez allí a la expectativa de qué es lo que podría ocurrir, a pesar de que quedó muy bien en claro que vamos a decirle que el legajo de solicitud de apertura del mercado paraguayo, de la carne porcina, ya está finalizado y ya está en el escritorio, ¿verdad?, de la autoridad política taiwanesa para la firma. ¿Sí? Ya hemos cumplido todo y solamente queda refrendar esa apertura. Eso quedó muy bien claro, ¿verdad? Pero le agregamos ese pequeño condimento político de la coyuntura actual en Taiwán por el tema de las elecciones y bueno, es así como vos decís. Quedamos otra vez ahí un poco a la expectativa, pero no podemos bajar los brazos, necesitamos seguir presionando no solamente a la autoridad taiwanesa, sino también a nuestras propias autoridades, para que a pesar de ese contexto sigan las conversaciones también entre países, entre naciones, y que se pueda dar lo antes posible esta apertura. Jorge, también en los contactos anteriores y en otros contactos específicamente con Hugo Jafra, también él nos decía que esto dependería prácticamente ya del gobierno nacional y que se pueda ejecutar inclusive como se hizo con Uruguay, ¿verdad? Una llamada a su par mandatario y insistir. Es lo que también pedían desde el sector porcino hace unos días, unas semanas incluso atrás, de que se hable de gobierno a gobierno directamente para dar un poco también ese empujón final que tanto necesita un sector que viene ahogándose realmente durante todo este año. Tal cual, va a sumar muchísimo, va a colaborar que el gobierno pueda estrechar esas comunicaciones, ¿verdad? Que pueda construir realmente una línea directa, así como se realizaron en otros casos, que el propio presidente pueda llamar y solicitar, ¿verdad?, un tratamiento especial, que pueda solicitar clara y concisamente la aprobación y la apertura del mercado para que podamos avanzar, porque como venimos diciendo también, el solo hecho de abrir el mercado no significa que al día siguiente ya vamos a estar enviando la primera carga, sino que hay otra vez algunas cosas que hay que ir cumpliendo y cerrando, como el tema arancelario y como la articulación con los importadores, ¿verdad? Entonces necesitamos de esa ayuda del Poder Ejecutivo y no aflojar, ¿verdad? Como bien dijiste, para un sector que la viene peleando y luchando desde ya hace un par de años inclusive, ¿verdad? Y que lastimosamente obligó a muchísimos a cerrar las granjas.
Otra cosa también que es muy importante mencionar es que a los grandes productores y a la industria que hasta hoy venían aguantando y sorteando esta crisis, ¿verdad? Porque tenían todavía esa capacidad, ese respaldo, también ya se le están acabando las instancias para poder aguantar este desfasaje o esta falta de exportaciones que nos ayuden a regular y a encontrar el equilibrio en el mercado. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras también ven que la cosa no se está destrabando y entonces toman la decisión de no seguir colocando recursos dentro de nuestro sector. Y bueno, y eso va a hacer que llegue un momento en el cual la industria y los grandes productores también tengan que cesar. Y esperemos que no llegue a eso. Pero hay que mencionar y hay que tener en cuenta eso. Eso sí ya sería realmente una situación bastante grave y que imagínate, Katiuska, todo lo que traería eso y la manera en que se va a recuperar, ¿verdad? Es una situación bastante complicada y un panorama muy complejo. Jorge, sumando también a esta reunión que tuvieron con el embajador de Taiwán, contanos antes de cerrar la entrevista, ¿cómo cerraron los números para ustedes en este mes de octubre? Sí, cómo no. En cuanto a exportaciones, ¿verdad? Estamos llegando a los 2.500 toneladas, de verdad, de carne porcina exportada, en donde Uruguay es la válvula de alivio, ¿sí? Cerca de 1.900 kilos de toneladas fue a Uruguay y luego seguimos exportando a Georgia, Armenia y Rusia, ¿verdad? En menor cuantía ya por toda la complejidad que significa trabajar con ese país que en su momento fue un gran comprador, ¿verdad? Y bueno, al 31 de octubre cerramos ya cerca de los 5 millones de dólares de valor Fox en exportación. Y una cuestión que es bueno comentar, que eh, esa cantidad de carne que tenía la industria almacenada por los problemas de exportación, ¿verdad? Y todos los sobrecostos que significa almacenar la carne de cerdo ya faenada, recibió un alivio justamente, ¿verdad? Y se pudo sacar esa carne al mercado uruguayo. Entonces, seguimos trabajando en construir las relaciones con países vecinos y países del cono sur, dentro del continente, eh, también por la facilidad de movimiento de los animales y la factibilidad en los costos logísticos, ¿verdad? Entonces, seguimos trabajando en eso y estos son los números con los cuales estamos cerrando octubre. Excelente, Jorge. Realmente agradecemos nuevamente la información, este contacto como siempre enriquecedor acerca del sector porcino nacional y por supuesto seguimos también pendientes de lo que vaya ocurriendo con el correr de los días y por qué no, ¿verdad? De repente ya nos vamos a amanecer con la noticia de la apertura del mercado de Taiwán. Vamos a soñar con eso por lo pronto. Asimismo, Katiuska, lo más probable es que de darse se dé dentro del año 2022, Dios quiera que así sea, y bueno, estaremos comunicando esa información a través de Pro Ganadería.